Los que nos quedamos, pues antes vamos a estudiar, vamos a seguir con este tema de la epístola a los Efesios. Ya estamos en la recta final de la epístola, ya vamos, salimos hoy del capítulo 5, ya nomás nos falta el capítulo 6 y terminamos con esta carta. ¿Cuántos han aprendido? Nomás unos cuantos. Qué bueno es estar continuamente aprendiendo, continuamente escudriñando, continuamente sacando el mejor provecho de la palabra. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a hacer cambiar, es lo que nos va a hacer ser diferentes, es lo que nos va a hacer madurar espiritualmente y la palabra tiene ese efecto en la vida de cada uno de nosotros, que nos transforma al punto de que ya no nos reconocen las personas que normalmente estaban antes con nosotros, ¿no? Y nos dicen, ¿qué te hiciste? Hasta más guapo te ves. En algunas ocasiones. Bueno, vamos a entrar entonces en materia y seguimos con este tema del orden de la familia, el orden de la familia en la iglesia. Y ahora vamos a ver el tema con respecto a los varones. Como Cristo amó a la iglesia, así se llama esta enseñanza. Y te voy a pedir que leamos Efesios 5:23, vamos a comenzar desde ahí. Es importante este versículo que leímos también la semana pasada, o la semana que nos tocó pues esta clase. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta clase esencialmente es para los varones, aunque las mujeres también pueden sacar mucho provecho de ella. Es esencialmente para los varones, para que sepamos cómo comportarnos correctamente delante de Dios con respecto a la familia, con respecto al trato que debemos de tener con nuestra esposa. Específicamente habla de esto, el trato que debemos de tener nosotros los varones hacia nuestra esposa. ¿Sí? Las casadas, tomen nota para que se lo recuerden a sus esposos. Ahí por las noches, susúrrele la palabra. Como Cristo amó a la iglesia, dígale. O en su defecto, póngale la clase, ¿no? En la noche, ahí bajito a un lado de la almohada, para que toda la noche la esté escuchando y repítala y repítala. Las casadas, bueno, pueden sacar mucho provecho. Las solteras también. Y los solteros también. Tomen nota para que sepan bien qué escoger cuando se vayan a casar. Sí, echen ojo, solteras. Que sepan escoger bien y que puedan ver en su prometido todas estas características que debe de tener un hombre de Dios. Y si estas características no las ven en ese hombre que ustedes, con el cual ustedes se quieren casar, pues mejor no se casen.
Mejor no lo hagan. ¿Para qué quieren meterse en problemas y para qué quieren meterse en situaciones que les va a traer dolor de cabeza? Si estas cualidades no entran o no las cumple su prometido, aguas. Y se lo digo, o sea, con todo mi corazón, aguas. Efesios 5:23 comienza diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, es cabeza. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El marido, dice aquí, es cabeza que dirige, cabeza que está bien puesta, cabeza que está pensando bien las cosas. Dice que es cabeza, pero no cabezón. Espero que no haya cabezones por aquí. Es cabeza. Una cabeza dirige, una cabeza enseña, una cabeza protege, una cabeza busca el bien de su familia, busca el bien de su esposa. Una cabeza provee todas esas cosas que se necesitan. Hace el mayor esfuerzo porque sus hijos, porque su esposa estén bien. Eso es lo que hace una cabeza. Enseña, cuida, protege, ayuda a crecer. Yo todavía me acuerdo cuando mi papá me enseñó a andar en bicicleta, cuando me dio el primer empujón y que me paré por allá por unas ramas. Pero me acuerdo de esa acción de mi papá que hizo cuando me detuvo en la iglesia. Me acuerdo que estábamos en la casa de mi abuelita, me acuerdo bien. Y se me quedó grabado, yo creo, porque fue mi primer vez y que me estaba enseñando él. La cabeza dirige, mi hermano. La cabeza se esfuerza al máximo. La cabeza está ahí para cuidar, para proveer, para hacer todo lo necesario para la familia. El cabezón no. El cabezón exige, pelea, es envidioso, no provee, no trabaja o hace como que trabaja. No tiene visión, no quiere cambiar. Todo el trabajo espiritual se lo deja a la esposa. Ahí te encargas tú, mujer. No ora, no se mete en comunión con Dios. Ese trabajo se lo deja a la mujer. Nosotros trabajamos mucho tiempo con jóvenes y muchos de los jóvenes que tuvimos eran el sostén espiritual de la casa. El joven era el que se metía con Dios, el joven era el que oraba, el joven era el que leía la Biblia y nos dábamos cuenta porque nos decían. Porque tanto papá y mamá estaban ocupados, vamos a dejarlo así, ocupados en tantas actividades. Entonces, el joven que tenía hambre de Dios, buscaba de Dios. El cabezón deja todo ese trabajo. El cabezón cree que solamente con trabajar es suficiente. Ay, ya llegó bien cansado por la tarde. Es que mi trabajo es muy arduo, es físico. Y se le olvida totalmente la atención que requieren los hijos, que requiere la esposa, que requiere la misma casa. El cabezón que no atiende a su casa, llegará el día en que su esposa, sus hijos, que ya no van a querer tener una relación con él. Y a veces no es ni por falta de amor ni nada de eso, simple y sencillamente porque es una persona ajena a tu vida, o a la vida de la esposa, o a la vida de los hijos. Como siempre trabajaba y se me llegaba y se metía a la televisión o se desaparecía, los hijos crecieron sin él, entonces están acostumbrados a no tenerlo. Y llega el día en donde los hijos pues ya no lo toman en cuenta. Llega el día en que los hijos crecen y se van. Llega el día en que ya se ve que se está quedando solo y entonces quiere comenzar a reunir a sus hijos y quiere comenzar a reunir a su casa y le cuesta mucho más trabajo. Efesios 5:23 establece que el varón
es la cabeza del hogar. Además, también este mismo versículo nos da el ejemplo de cómo debemos de ser cabeza, de cómo debemos de ser líderes. Este mismo versículo dice la segunda parte de este versículo que así como Cristo es cabeza de la iglesia, esa es la manera en la que nosotros debemos de identificar nuestro liderazgo, cómo es como Cristo, cómo Cristo gobernó la iglesia. ¿Cómo Cristo fue el líder de la iglesia? ¿Cómo fue que Cristo lo hace? ¿Cómo vamos a hacer nosotros el liderazgo dentro de casa? Así como Cristo gobernó la iglesia. ¿Cómo nos trata el Señor a nosotros los esposos? A ti varón, o sea, como persona individual. ¿Cómo te trata Dios? ¿Qué acaso Dios no tiene paciencia, no tiene trato contigo, no te habla de mil maneras para que nosotros hagamos las cosas de manera correcta? Un buen fruto, un buen ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de cómo debemos de tratar a nuestra esposa y de cómo Cristo nos trató a nosotros es en Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son los frutos que provienen del Padre. Esos frutos que tenemos, que aparecen ahí, son las características que el Señor tiene en su persona. Es la manera en que nos trata, es la manera en que se dirige, es la manera en que tiene comunión con nosotros. El fruto del Espíritu es un ejemplo perfecto para analizar cómo debemos de ser nosotros con nuestra esposa. Porque de esa misma manera el Señor nos trató a nosotros. Gálatas 5:22. Acompáñenme ahí, por favor. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones y deseos. Sí, los que son de Cristo. El esposo que es de Cristo tiene estas características. El esposo que ha sido llenado del Espíritu de Dios tiene estas características y puede dar estos mismos frutos dentro del hogar, dentro del trato con su esposa, dentro del trato con sus hijos. ¿Cómo nos trata el Señor? Señor, mis hermanos, así lo acabamos de ver. Nos trata con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, con templanza. Esa es la manera con la que el Señor trata con nuestras vidas. Dice aquí con amor, un amor incondicional, un amor a prueba de todo, un amor que no se extingue, que no deja de ser. Esa es la clase de amor con la que el Señor se aproxima a nosotros, ¿sí o no, varones? ¿Qué acaso el Señor no nos ama de manera incondicional? ¿Qué acaso el Señor no nos ha buscado una y otra vez? ¿Qué acaso el Señor cuando hemos fallado no está ahí para levantarnos? Pues de esa misma manera es como nosotros debemos de tratar a nuestra esposa, incondicionalmente, a prueba de todo. Si se le quemó el fideo, ni modo, la seguimos amando. A prueba de cualquier cosa, a prueba de tantas fallas, a prueba de tantas circunstancias, a prueba de las enfermedades, a prueba de defectos de carácter, a prueba de tantas situaciones, mis hermanos. Así como Cristo nos amó, así como el Señor nos amó a nosotros, de la misma manera tenemos que amar nosotros. También dice con gozo. Dios se goza con cada uno de nosotros, ¿cierto o no es cierto?
Cuando nos vemos o esposos, cuando se ven todavía con gozo, están contentos de estar juntos, se goza con el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Es increíble, mis hermanos, cómo dentro del matrimonio se puede ser tan feliz, se puede ser tan pleno, puedes estar tan gozoso dentro del matrimonio, pero en muchas ocasiones, muchas parejas prefieren estar en pleito. Teniendo todo para poder vivir en paz, prefieren vivir peleando. Prefieren vivir defendiendo cada quien su punto, defendiendo cada quien su punto de vista, en pleitos interminables. Teniéndolo todo, prefieren mejor vivir de la manera más problemática posible. Por eso digo, todavía hay gozo dentro de la casa, todavía hay gozo dentro del matrimonio. Hay paz. Dice la escritura que el Señor es príncipe de paz e hizo la paz con nosotros, y Él es nuestra paz hacia con Dios. Esa es la manera en la cual el Señor se aproxima y se acerca con nosotros. Pregunta, ¿en casa reina la paz? ¿En tu relación con tu esposa reina la paz? En tu relación con tus hijos, aunque vamos a hablar de los hijos después, pero cuando hablamos de la esposa, cuando hablamos de la familia, inmediatamente podemos enfocarnos también en nuestros hijos. ¿Hay paz dentro del hogar? Paciencia. ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor? Es inagotable la paciencia de Dios. Y a veces nosotros somos bien intolerantes. Y tras cualquier pleito, inmediatamente nosotros nos encendemos y queremos venganza, ¿no? Y queremos ajustar cuentas. ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor? ¿Cuántas veces hemos fallado cada uno de nosotros? Y el Señor sigue teniendo paciencia y sigue acercándose y sigue mostrándonos y sigue enseñándonos para que nosotros despertemos. Pacientemente ha esperado por nuestra conversión. Benignidad, también habla de benignidad, esta parte del fruto del Espíritu. La benignidad es la cualidad de hacer lo bueno siempre, y lo vimos el domingo. A pesar de cómo nosotros somos, a pesar de todas las cosas malas que hacemos, siempre el Señor hace lo bueno. Entonces, la pregunta es, cuando hay algún pleito en casa, cuando las cosas no se hicieron como tú querías, hay esta benignidad de tu parte hacia tu esposa. ¿Hay esta benignidad de tu parte hacia tu casa, hacia tu familia? ¿O eres de los que explota e inmediatamente quieres desquitarte o quieres poner las cosas en control? ¿O haces lo bueno, aún a pesar ante la circunstancia difícil, haces lo bueno? También habla de bondad, otro de los frutos del Espíritu. Dice, bueno, Dios busca siempre hacer el bien. Aquí la pregunta es, nosotros, tú, ¿qué procuras? ¿Qué procuras? Cada uno de nosotros, ¿qué procura en casa? Siempre lo bueno, siempre hacer el bien, siempre ver las cosas de la mejor manera. Fe, ¿existe confianza todavía en medio de la pareja? Mansedumbre. La mansedumbre habla del control de nuestras emociones, así como Dios está en control total de sus emociones. De esa misma manera es como nosotros debemos de tratarnos, en total control de nuestras emociones, sin buscar el desquite, sin buscar la ventaja, sin la ira, sin todo este tipo de cosas que van dañando y van
minando la casa, van minando la familia. ¿Qué carácter tenemos tú y yo? La templanza también habla de equilibrio, habla de autocontrol. En cierta manera son cosas que están muy relacionadas, ¿no? Pero habla de tener autocontrol, habla de tener moderación. Es decir, que cuando algo pasa o cuando las situaciones se salen de control, bueno, ¿cómo es que tú y yo reaccionamos ante todas estas circunstancias? Cuando se tiene que ser generoso, se es generoso. La templanza también habla de ser equilibrado en las decisiones que tomamos. Cuando se trata de ser generoso, eres generoso. Cuando se trata de dar, das. Pero cuando se trata de retener, también dices, no, espérame. Cuando se trata de enderezar, cuando se trata de corregir, cuando se trata de disciplinar, también se hace. Y muchas veces nosotros, como varones, a veces preferimos evitar este punto para no tener más problemas, para no tener más conflictos. Señora, si su esposo la corrige, aguante. Si le dice hoy no, corazón, aguante, no diga, ¿por qué no? Porque mire, eso es algo, no sé si lo sabían esposas, pero eso es algo que los esposos hacen. Para no tener pleito, dicen, está bien. No le hace. Está bien, hazlo. Está bien, vete. Está bien, compra. Está bien aquí, está bien allá, para no tener ese pleito. Pero esto a la larga se hace una bomba que en un día no pensado va a tronar. Las cosas van a salirse de control total y el problema va a ser mucho mayor, simple y sencillamente por no tener precisamente templanza, equilibrio en las decisiones que tomamos en casa. Hablábamos el martes pasado en la clase de los varones de las nuevas masculinidades contra los hombres de Dios, ¿no? Bueno, pues un hombre de Dios toma estas decisiones a pesar de que se meten problemas en casa, a pesar de que a su hijo no le guste, de que a su esposa no le guste, que a los que viven en casa, que no estén de acuerdo con él, si es lo que Dios dice que se tiene que hacer y si es el momento de retener, se retiene. Y muchas veces nosotros no queremos ese pleito y soltamos. ¿Sí me expliqué? Eso es la templanza, mi hermano. Cuando tenga que dar, dé, pero cuando tenga que retener, retenga. Cuando tenga que pedir perdón, pida perdón, pero cuando tenga que corregir, corrija. Efesios 5:25, leamos. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense el nivel de amor. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La más alta muestra de amor que nosotros podemos encontrar es esta. Por ahí dicen que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Aquí dice, bueno, aquí no habla del dinero, pero sí habla del amor. La más alta muestra de amor es la comparación con la que nosotros los maridos debemos de amar a nuestras esposas. Jóvenes solteras, si sus prometidos no están dispuestos a amarlas de esta manera, no se case. De verdad, evítese problemas. La más alta muestra de amor que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por amor a nosotros. De la misma manera nosotros entregarnos, quizás no dando la vida, pero sí haciendo muchas cosas, haciendo muchos cambios, haciendo muchas cosas que necesitamos hacer como varones.
Preparación, santidad, estudio, oración, trabajo también. Son tantas cosas que nosotros entregamos la vida por nuestra familia. En Primera de Juan 3:16, les voy a leer yo la Nueva Traducción Viviente. Dice, conocemos lo que es el amor verdadero, fíjense. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Ese es un amor verdadero, es un amor leal, es un amor incondicional. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Ese es aquí lo está mencionando por los hermanos, o sea, entre nosotros. ¿Cuánto más por nuestra esposa? ¿Cuánto más por la mujer que tenemos a nuestro lado? A la mujer que cada uno de nosotros escogió. Esposos, el ejemplo de cómo debemos de amar a nuestras esposas es así como Cristo amó a la iglesia. Un amor total, un amor incondicional, un amor a pesar de todo, un amor a prueba de todo. Muchos de nosotros, varones, quizás estemos dispuestos, yo no lo dudo, que estemos dispuestos a morir por nuestra esposa o dispuestos a morir por nuestros hijos. Literalmente estamos dispuestos a entregar la vida si hay alguna situación de peligro, ¿no? Es un asalto, imagínate, tú vas y entras y traiga cuchillo, pistola, navaja, machete, tú entras a defender tu casa y no te importa lo que te pueda pasar a ti. Pero eso es una probabilidad muy escasa, entregar la vida por nuestros hijos de esta manera, ¿no? Pero te voy a cambiar un poquito. ¿Por qué mejor no vivimos por ellos? ¿Por qué mejor no hacemos cambios por ellos? ¿Por qué mejor no nos preparamos por ellos? ¿Por qué mejor no nos cuidamos por ellos? ¿Para que no nos vamos a enfermar el día de mañana? Que a los 60 ya nos está dando la diabetes o todas estas enfermedades que vienen por no cuidarnos. El Señor Jesús, antes de morir por nosotros, vivió por nosotros, ¿cierto o no? Él antes de entregar su vida nos enseñó cómo nosotros debemos de vivir, lo que debemos de hacer, los pasos, seguir sus pisadas. Nos llenó de enseñanzas, de todo tipo de enseñanzas para que nosotros podamos enfrentar la vida día con día, ¿cierto o no? Nos enseñó primero cómo vivir y después entregó su vida. El Señor empleó aproximadamente, toda su vida, pero así se enfocó en esas enseñanzas 3 años y medio aproximadamente. Y nos enseñó cómo vivir. Y nos enseñó también cómo relacionarnos con el Padre, cómo tener comunión con Él. Le decían sus discípulos, enséñanos a orar. Y les enseñó a orar. Les enseñaba por medio de parábolas de cómo tenían que vivir en relación con sus hermanos, en relación con Dios, en relación con la esposa. Nos lo enseñó todo. Antes de morir y de entregar su vida por nosotros, nos enseñó cómo debemos de vivir la vida de la manera correcta. Las enseñanzas de Jesús no solo vinieron en sus sermones, no solo vinieron en sus palabras, sino también en sus acciones, en su vida, en su ejemplo. Todo el tiempo el Señor Jesús mantuvo este comportamiento intachable. Nos dio ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, en todos los sentidos. Sí, en su carácter, sus palabras, su bondad, cómo ayudaba, cómo se desvelaba, cómo se fatigaba, entregando su vida, ahora sí que de manera literal, consumiendo horas y horas enseñando y enseñando.
siempre fue íntegro, siempre fue intachable, siempre se mantuvo limpio en cuestiones de, nunca pecó, fue un hombre espiritual en todo tiempo, como Cristo amó la iglesia. Esas son las características que tú y yo debemos de tener, mis hermanos. Esas son las características que usted le debe de mencionar a su esposo o mujer. Y esas son las características que los jóvenes que se quieran casar deben de buscar, o los varones que también, jóvenes varones que se quieren casar y quieren agradar a Dios y tener un matrimonio pleno, y que lleguen los años, los 50 años de casados y todavía se puedan ver y abrazar y gozarse. Necesitan tener este carácter. En una ocasión, ahorita se me vino a la mente, una joven en esos años vio que dos personas adultas que conocíamos, que eran parte de la congregación y ya pues eran personas que tenían sus 30, 40 años de casados, y se abrazan y se dan un beso, lo más natural del mundo, ¿no? Se abrazan, se dan un beso, y ella se quedó. Dice, y porque eran parientes, dice, mis tíos todavía se besan. ¿Por qué la expresión? Porque seguramente sus papás ya no se daban besos, que a lo mejor tenían la misma edad, o tenían los mismos años de casados, pero ya no había armonía, ya no había convivio, ya no se podían ver, ya no había paz, ya no había amor, ya no había bondad, ya no creían el uno del otro, porque no tenían un carácter como el del Señor Jesús, porque no se amaban como el Señor Jesús amó a la iglesia. El Señor Jesús nunca estuvo en desórdenes, nunca estuvo en abusos, nunca estuvo en pleitos, nunca estuvo en mentiras, nunca anduvo manipulando, nunca se anduvo quejando. Así como Cristo amó a la iglesia, mis hermanos, es como nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Efesios 5, 8 y 9, versículos que leímos anteriormente, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. O sea, tú y yo estábamos a oscuras. Dice, pero ahora tienen luz, la luz que proviene del Señor. Por tanto, vivad como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de vosotros, pues esa luz que está dentro de ustedes puede solo causar cosas buenas, rectas y verdaderas. Este fue un trabajo que el Señor hizo con nosotros, así como este fue el resultado del amor del Señor al cuidar a su iglesia, al proteger a su iglesia. Y este puede ser el resultado que nosotros tenemos o podemos tener de nuestra casa, de nuestra esposa. Varones, si no tienes lo que tú buscas en casa, seguramente es porque te está faltando hacer muchas cosas. Esa es una realidad. Si tú a la plantita le echas agua, le echas abono, la cuidas, le quitas las hierbas, te va a dar fruto. Pero si llegas y le arrancas las hojas, no le echas agua, no le quitas la hierba y luego le das una patada, no te va a dar fruto. El maltrato no trae un buen provecho. Y quizá no la patada, pero a lo mejor si no tienes el cuidado adecuado con esa planta, no te da fruto, o nomás te da uno o dos, y medios desabridos y chiquitos. Pero en cambio, si tienes ese cuidado como Cristo amó a la iglesia, dice aquí, pues esa luz que está dentro de ti o que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas. Necesitamos esforzarnos más en ese trato con nuestras esposas. Necesitamos ser mejores. El verso 26 nos habla precisamente de esto, de
de cómo debemos nosotros de dedicar nuestra vida para estar cuidando, para estar enseñando, para tener una vida o para desarrollar una vida espiritual en nuestra familia, en nuestra esposa principalmente y después en nuestros hijos. Efesios 5:26 dice, para santificarla. Eso es lo que Dios o que el Señor Jesús hizo con la iglesia. Pero es lo mismo que nosotros debemos de hacer con nuestra esposa. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Este fue el resultado del Señor en la iglesia. Así la trató, así se entregó y este fue el resultado que él tuvo. La purificó, la santificó, la preparó de tal manera que fuera delante del Padre y que no tuviese arruga ni mancha. Perfecta. Para que las cosas sean perfectas y de esta manera tiene que haber un cuidado especial. Si nosotros no la cuidamos, si no cuidamos a nuestra esposa, si no pasamos tiempo en la palabra, si no tenemos ese afecto y ese amor hacia ella, la vamos a entregar manchada, arrugada y sin planchar. No, así no, y no tiene que ser así. Dice, para santificarla. Ese es un trabajo de enseñar, santificar. Habla de remover todas las cosas que quizá puedan estar malas o que quizá puedan estar mal. Es apartarla delante del Señor o apartarla para Dios. Y ese dice aquí que es trabajo de nosotros. Y a veces es al revés en la casa. A veces parece que el trabajo de santificar al varón es de las mujeres. Y córrele, y ya se hace tarde, y ya peínate, y que vamos a llegar tarde otra vez. Y parece que la esposa es la que tiene ese trabajo de santificar al varón, y es al revés. ¿Cómo la ve, varón? Es tu trabajo, es nuestro trabajo. Preparar de tal manera a nuestra esposa que no tuviese arruga ni mancha ni cosa semejante. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia o la palabra de Dios es ejemplificada en muchas ocasiones con el agua que te limpia, el agua que te purifica, el agua que quita todas esas impurezas que tenemos nosotros en el cuerpo, ¿no? Cuando nos metemos a bañar, pues necesitamos de esa agua, pero ¿cómo vamos a quitar esas impurezas si no hay agua? Si no hay Biblia, si no hay la fuente de agua viva. ¿Cómo vamos a limpiar? ¿Cómo vamos a purificar? ¿Cómo vamos a santificar si los que debemos de proveer el agua de la palabra no la abrimos nada más los domingos? Y 2, 3 versículos que se predican en el púlpito. ¿Quién se puede bañar con un jicarazo o con 2, 3 gotas? Si acaso la cara y las orejas, pero todo lo demás no, sigue sucio. ¿Cómo vamos nosotros a santificar, a purificar de tal manera que quede todo limpio desde arriba hasta abajo con mucha agua? Con mucha palabra de Dios, mis hermanos. Necesitamos conocer la palabra para poder santificar a nuestra esposa. Necesitamos conocer la palabra para poder santificar la familia. Si no hay palabra, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y repito, no es trabajo de la esposa. Es trabajo tuyo. Aunque la esposa cuando ve al marido que nomás no se quiere meter al agua, ella va y se purifica. Ella va y busca. Ella va y se mete con el Señor. Pero no debe de ser así, no es el orden.
La bendición siempre va a venir por la cabeza. Hace muchos años, Ivonne me decía que teníamos precisamente esta discusión y me decía, el Señor no va a bendecir la casa si no es a través de ti. El Señor no va a hacer nada si no es a través de ti. Dice, y si no te alineas con el Señor, nos vas a arrastrar a todos nosotros también junto contigo. Porque el orden de Dios es tú primero. Así que varones, tenemos que entrar en ese río, tenemos que entrar en esa preparación, tenemos que entrar en ese torrente de aguas vivas para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo como líderes espirituales en casa. No podemos hacer ese trabajo con pensamientos filosóficos, no podemos hacer ese trabajo con pensamientos humanos, con tradiciones de hombres, con las costumbres de nuestros padres. No podemos hacer el trabajo de santificarla, de santificar a nuestra esposa, ni mucho menos a nuestros hijos, con todas esas cosas que traemos ya de fábrica, ¿no? Con todas las cosas que escuchamos todos los días. No se puede hacer de esa manera. Vamos a tener problemas. O sea, todas las filosofías y todas las cosas que nosotros estamos viendo van alejando a la familia. Van alejando y se van separando cada vez más. Cada vez la familia es más independiente. Llegan de los muchachos de la escuela y cada quien a su cuarto. Cada quien come en su cuarto. Ya no está ese ambiente familiar porque todas las tradiciones y las costumbres de este mundo, la corriente de este mundo va separando a la familia entre ellos y también se están separando de Dios. Feminismo, inclusión, nuevas masculinidades, todas estas cosas están redefiniendo a la familia o el orden que debe de estar establecido por Dios y se están alejando cada vez más y más de Dios. Si quieres tener un cambio de vida, si quieres tener un cambio total, radical, tenemos que empaparnos de la palabra. ¿Cómo se puede ser un líder espiritual en casa si no somos espirituales? Lo he dicho en otras ocasiones, no puedes enseñar algo que no sabes, no se puede ser algo que no se tiene. No puedes dar algo que tú no tienes en tu bolsa. Yo quisiera ahorita regalarles a todos $1,000,000, pero ¿qué cree? No lo traigo. No lo tengo. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, si no somos líderes espirituales en casa, no vamos a poder. Si no estamos lavados, empapados de la palabra, no vamos a poder hacerlo. ¿Cómo santificó el Señor a la iglesia? Con la palabra. Enseñando, orando, en ayuno, en oración y enseñando otra vez, desvelándose, haciendo milagros, haciendo tantas cosas. Un líder espiritual tiene estas características. Un líder espiritual tiene visión. Si un líder espiritual tiene una clara visión de lo que Dios tiene para su vida. Porque lo conoce, porque tiene una relación con Él, porque vive en armonía con Él. Esta visión está en armonía con la palabra, no es una visión ahí media loca o efímera. No, es una visión que va en perfecta armonía con la palabra. También es ejemplo, un líder espiritual es ejemplo, un testimonio vivo, un modelo a seguir. Ese es un líder espiritual. Que sus hijos quieren seguir sus pasos y que digan, yo quiero ser la persona que es mi padre. Y no que digan, yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser como mi mamá. Lo contrario, que digan, mi papá ha sido un ejemplo de Dios, un ejemplo de una persona de Dios, un ejemplo, ahora sí que puedo ver a Dios a través de su vida. ¿Recuerdan a Isaac ahí cuando iba a ser sacrificado?
¿Por qué dejó? Porque Isaac ya tenía edad para defenderse. Pero ¿por qué no hizo nada? Porque su papá, un hombre de Dios, que no le había fallado, que siempre había visto a Dios en su testimonio, que siempre hablaba y que lo que él decía venía de parte de Dios. Y si Abraham le dijo a su hijo, ¿esto viene de parte de Dios? Está bien, papá, te creo. Un ejemplo vivo. También un líder espiritual tiene integridad, actúa con transparencia, no se esconde de su esposa, no se esconde de sus hijos, no le esconde cuánto gana, cuánto trae en la bolsa. Es honesto, es coherente con lo que habla y con lo que hace. No es el clásico dicho que candil, ¿cómo va? Candil de la calle y oscuridad de su casa. No, es coherente. Así como ilumina la calle, también ilumina en casa. También un líder espiritual conoce la palabra. Está basado y cimentado en la palabra de Dios, y sus enseñanzas y sus dichos y sus pensamientos, todo proviene de la palabra de Dios. También es una persona que vive en oración. Busca la guía de Dios. Así como el Señor Jesús, ya sea en la noche o en la mañana muy temprano, se la pasaba orando. Un hombre espiritual, un líder espiritual, un hombre de Dios tiene que tener estos momentos de oración. También tiene fe. A pesar de las situaciones difíciles, a pesar de lo oscuro del panorama, a pesar de que no haya nada enfrente que tú digas de dónde va a salir el sustento, tiene fe. Firme en las dificultades. Y esa firmeza la transmite a tu esposa y la transmite a sus hijos. No te apures, no va a pasar nada, el Señor tiene el control. Un líder espiritual también está en constante crecimiento, o sea que no se conforma en lo que ya tiene. No es como aquel que dice, estoy en construcción, pero lleva 20 años con el mismo ladrillo pegado nada más. O sea, esa construcción ya se paró. No, es un constante crecimiento. No se conforma con lo que ya conoce de Dios, sino que busca más de Él. Un líder espiritual es humilde, sabe reconocer sus errores, sabe pedir perdón, sabe cuándo se equivoca, reconoce sus debilidades, pero también reconoce su dependencia de Dios y sabe que no son, o que lo que es no es por él, sino porque Dios se lo ha dado. También es una persona servicial, no demanda de las demás personas, sino que él se para primero y hace las cosas. Sirve y no se sirve de los demás, está dispuesto a ayudar, está dispuesto a dar lo que sea necesario para su casa, para su familia, para su esposa y para sus hijos. Estas son algunas características de un hombre espiritual, pero pudiéramos sacar muchas más, y cada una de estas tiene su propia enseñanza. Pero si cada uno de nosotros comienza a hacer los cambios en su vida y se va pareciendo más al ejemplo que el Señor dice, así como yo amé a la iglesia, así tienes que amar a tu esposa, va a hacer cambios grandísimos en su vida. Dice el versículo 27, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Repito, mis hermanos, este es un trabajo que nosotros debemos hacer cuando estamos empapados de la palabra de Dios. Este mismo trabajo de santificación que hizo el Señor a la iglesia es el mismo trabajo que tú y yo debemos de hacer en casa. Y entregar a nuestra esposa sin arruga, sin mancha, santa. Nuestra esposa, nuestros hijos también. 28.
Así también los maridos, sí, ahí directamente, ¿no? Así también los maridos deben de amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, ¿sí? De la misma manera, con la misma intensidad, así como tú te quieres a ti mismo, de la misma intensidad nosotros debemos de amar a nuestra esposa. Cada uno de nosotros no busca hacerse daño, no se grita en el espejo, no se jala el pelo, no se saca la lengua el solo. Y si no lo hacemos para nosotros mismos, de la misma manera no tenemos que hacerlo para nuestra casa, no tenemos que hacerlo para nuestra esposa. Lo mismo que quieras para ti, lo busques para ella. Tiene Ivonne dice ella, ¿por qué siempre me pones de ejemplo? Bueno, se me viene a la mente, corazón. Tiene una costumbre muy de su familia, muy arraigada, y es parejo. Tenemos 6 nietos. Un regalo, no para todos, sino un regalo para cada uno, ¿no? Parejo. Y luego que en ocasiones ya le compré esto a fulano. Y yo digo, pues está bien, ya. No, es que falta el de sultano y falta el de mengano son 6. Pero procuramos hacerlo de la misma manera con cada uno. En las casas que procuramos tener, como nos hemos cambiado o todavía estamos en construcción ahora sí, que en la casa, pero tenemos fotos de cada uno de ellos, porque ellos llegan a la casa y se buscan a ver dónde están. Todo igual, todo parejo, todo en armonía. De la misma manera que te amas tú, de la misma manera que te procuras tú, de la misma manera que te sustentas tú, sustentes a tu casa y sustentes a tu esposa. 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Es lo mismo, ¿sí? Nos sustentamos y nos cuidamos, o sea, ninguno de nosotros se hace daño a sí mismo. Y dice aquí, como Cristo lo hizo también con la iglesia. Vemos otra vez este ejemplo del cuidado del Señor sobre la iglesia. Dice aquí que la sustenta y la cuida. Sustenta habla de hacer todo lo necesario para que esté bien. Todo. Alimento, ropa, hogar, todo lo necesario para que esté bien. Y aparte también de que le da todo lo necesario, la cuida. Y no solamente cuidarla de que no le pase nada, sino de cuidarla en su corazón, cuidarla en su espiritualidad, cuidarla en su relación con el Señor. En todas las áreas de la vida, mis hermanos. El trabajo es tuyo, el trabajo es mío como varones. Y veíamos en la clase de varones la semana pasada, las nuevas masculinidades tratan de borrar todo esto. Pero la Biblia es clara y enseña que tenemos que hacerlo. Es tu trabajo, como si tú crees en la palabra, si tú crees en el Señor, si tu vida se sustenta en la palabra de Dios, eso es lo que debemos de hacer. Porque somos miembros, ya al 30, ya finalizando, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, todos estamos en unidad. Somos un mismo cuerpo, somos una misma, somos una misma persona los que estamos casados. Dice aquí, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son dos, son una sola. Que se sustentan, que se cuidan, que se procuran, que se chiquean, que hacen lo posible por estar bien, que hacen lo posible por vivir en armonía, que se toleran, sí, que se aman, que se corrigen, que hablan toda la problemática que existe en casa. Cada quien se satisface las necesidades del uno y las necesidades del otro. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo.
Dice ya el último, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia, pero por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, asimismo la mujer respete a su marido. ¿Cuántas mujeres desearían que su esposo tuvieran todas estas características? Yo creo que todas, ¿no? Y yo creo que los esposos también desearíamos cumplir todas estas características para que pudiéramos vivir en armonía. Pero por un lado, esposas, cuando tu esposo quiera tomar el mando, cuando tu esposo quiera comenzar a hacer las cosas conforme a la palabra, cuando tu esposo quiera someterse él a la palabra y someter a su casa, pues fluye. Acepta lo que el varón, lo que tu cabeza está haciendo. Porque muchas veces la mujer se la pasa, no las de aquí, en otros lados. En muchas ocasiones la mujer se pasa mucho tiempo atentando contra la autoridad de su esposo. Peleando, peleando, peleando. Porque no quiere ser gobernada, porque no quiere hacer lo que le están diciendo, porque quiere tener la razón, porque quiere tener la batuta, porque ella quiere dirigir, porque ella es la que quiere hacer las cosas, porque ella es la espiritual, porque ella es la que conoce a Dios. Cuando tu esposo, cuando varones, quieran empezar a hacer las cosas y enderezar su vida y enderezar la vida de la casa, de cómo a veces vamos fuera de los lineamientos de la palabra, bueno, hay que ir fluyendo, tanto nosotros haciendo nuestra parte, pero también tu mujeres haciendo su parte. Ame a su mujer así como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Estas palabras no son muy agradables de escuchar en muchas ocasiones, y hablo a nivel general. En muchas iglesias se evita hablar de esto para no incomodar a los hermanos, pero es lo que la Biblia dice. Bueno, sin más, ¿qué les parece si oramos? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque nos enseñan, Señor, a nosotros los varones cómo hacer las cosas. Nos estás enseñando cómo dirigir nuestra casa. Y nos pones ejemplo, Señor, así como tú amaste a la iglesia, así como tú te entregaste por ella, así como tú la sustentaste, la lavaste, Señor, con tu palabra. De la misma manera es el trabajo que nosotros debemos de hacer, de sustentar, de cuidar, de proteger, de enseñar, de ser líderes espirituales en nuestro hogar. Un líder que dirija, Señor, y no que simple y sencillamente se quede de lado. Necesitamos, Padre Santo, tomar otra vez las riendas de nuestro hogar, tomar las riendas, Señor, de nuestro matrimonio, de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Háblanos, enséñanos. Que cada vez, Señor, que nosotros abramos tu palabra, haya enseñanza para nosotros como varones del hogar, como líderes de la casa. Enséñanos cómo pararnos, cómo enfrentar, cómo pelear la guerra, Señor, del matrimonio, cómo pelear la guerra con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a levantar muros alrededor de nuestro hogar con tantas cosas que estamos viendo. No podemos alejar, Señor, a nuestros hijos del mundo. No podemos taparle los ojos, Señor, de las cosas que están pasando, pero sí les podemos enseñar y enseñarles bien, para que ellos estén parados sobre la roca, Señor, para que ellos creen sus propias convicciones y lo que trae el mundo, Señor, no los mueva. Ayúdanos, Padre Santo, a ser esos líderes que necesitamos ser en nuestro hogar, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos cordialmente despedidos también. Nos vemos la próxima semana, ya sea aquí o si usted va a ir a la playa, nos vemos en la playa, o si no, nos vemos el domingo. Que Dios le bendiga y que vaya con bien a su hogar.